Te aprecio muchísimo la línea telefónica en esta mañana, que me tome la llamada el presidente de la Coparmex aquí en nuestro país, don José Medina Mora. Un gustazo saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Qué gusto saludarte. Oye, a ver, ¿hay posibilidad de un diálogo en esto? A veces parece que son antípodas, de verdad que es un diálogo, pero de sordos, que unos están muy ideologizados y los otros están demasiado pragmatizados y no quieren entrar al asunto de entender también el punto ideológico y lo que representa que la energía es de los mexicanos. No sé, pareciera que son de verdad agua y aceite, blanco y negro, que no pueden llegar a algún acuerdo. ¿Cómo has visto tú estos parlamentos? Cuéntanos. Sí, por eso consideramos, Luis, que en lugar de hablar en favor o en contra de la reforma, que es lo que se ha hecho en buena medida en el Parlamento, hablemos todos en cuanto a qué es lo que requiere el país. Sí, tenemos que mirar en la misma dirección y por eso propusimos en el Parlamento Abierto, Luis, 8 objetivos que pues tienen que ver con lo que necesita el país. Más allá de decir estoy en favor o en contra de la reforma como está, estamos a favor de lo que necesita México. Y en ese sentido hemos planteado, Luis, que se requiere tener luz para todos los mexicanos a precios accesibles en sus hogares, sin apagones, pero también luz a precios competitivos para las empresas, para que permanezcan en el país aquellas que están invertidas y para atraer nueva inversión, que es lo que genera el empleo. Sí estamos de acuerdo en que se requiere fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, esta empresa productiva del Estado. Recordarás, Luis, que era una empresa rentable y ya en el 2020 perdió 85,000 millones de pesos. Se requiere volver al esquema de hacerla rentable porque es lo que necesitamos para fortalecer al país. Recordemos que la Comisión Federal de Electricidad, de las 4 áreas que hay de generación, transmisión, distribución y suministro, la Comisión Federal de Electricidad tiene el monopolio en la transmisión y en la distribución, entonces es importante que tengan los recursos para invertir en esa parte. Es necesario que transitemos hacia las energías limpias, hacia allá va todo el mundo. Hay acuerdos internacionales que hemos firmado, como el Acuerdo de París, que para el 2024 nos comprometimos a que el 35% de la energía sea limpia. También en el TEMEC nos comprometimos como región a que vayamos transitando hacia las energías limpias. Eso fue enfatizado tanto por John Kerry como por Jennifer Granholm en sus visitas a México. Por un lado, el respeto al Estado de Derecho, a los contratos de las empresas americanas, y por otro lado, esta transición como región hacia las energías limpias. Importantísimo, Luis, este respeto al Estado de Derecho. Necesitamos generar confianza para la inversión. El miércoles estuve ahí en el Parlamento Abierto, les decía a los diputados que es importante que ya se llegue a una decisión para que se tengan las reglas claras. No hay nada peor que la incertidumbre. Sí Claro. consideramos, Luis, que Uh-huh. además de que la actividad privada puede complementar la inversión de la Comisión Federal de Electricidad, es momento de hacer ajustes en los contratos. De alguna manera es importante pagar por ese respaldo que nos da la Comisión Federal de Electricidad, por ese Okay. uso de la red. Uh-huh. Y ahí es donde consideramos que el diálogo es lo que nos debe llevar para encontrar estos consensos, los puntos en los que coincidimos y que se pueda lograr esos ajustes, Luis. O sea, tú pones sobre la mesa, y eso es importante, se pueden hacer ajustes, se pueden hacer arreglos, se puede llegar a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. Y la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno, ¿cómo lo sientes? ¿Están en esta disposición de llegar al diálogo o no? Consideramos que sí, Ok. porque hay elementos que vemos, por ejemplo, en Europa. Uh-huh. Se ha ido, la tendencia es acercar la generación al consumo. Y es importante que se pague por el respaldo que otorga la Comisión Federal de Electricidad, porque Claro. cuando el respaldo es gratis no hay incentivos para invertir en baterías, por ejemplo, no hay incentivos para la innovación tecnológica, electrodomésticos de bajo consumo, por ejemplo. Entonces es por eso importante para la modernización el que se pague un precio justo. Consideramos que la reforma del 2013 incentivó la inversión y fue muy importante, pero ya son 9 años, ya es momento de revisar esas condiciones de lo que ahora necesita el país. Y consideramos también muy importante, Luis, que haya esta competencia, es decir, que tengamos una CRE, esta Comisión Reguladora de Energía autónoma, que fortalezca el mercado, todo el sistema eléctrico, y eso va a ayudar también a que la Comisión Federal de Electricidad sea mejor por la competencia que haya. Por eso es el llamado que hacemos a que haya
diálogo no a favor o en contra, sino hacia lo que necesita el país, que nos sentemos a dialogar cuáles son esos ajustes a los contratos que se requieren y que con eso podamos dar certidumbre a la inversión. Necesitamos generar esa confianza para que regrese la inversión. Es una gran idea. El problema es que a veces sí pareciera que es muy difícil aterrizarla, inclusive dentro del mismo sector privado. ¿Cómo ves en estos momentos lo que está sucediendo en el sector? ¿Están unidos? ¿No están tan unidos? Viene ahí un debate también en torno a lo que será el relevo del Consejo Coordinador Empresarial, y parece que también dentro del sector privado hay dos posturas: quienes dicen hay que ser más fuertes, hay que ser más confrontativos con un gobierno federal que pareciera de pronto no querer al empresariado, y otros que dicen hay que tender más puentes, hay que tratar de quedar bien con el gobierno. Pues, o sea, también en el sector privado pareciera que hay divisiones, o a lo mejor no. ¿Tú qué percibes, José Medina Mora, presidente de Coparmex? Sí, digamos, la conversación que hemos tenido con las empresas del sector energético nos permite decir que el sector empresarial está unido. En este sentido, en lo que proponemos es que no se requiere una reforma constitucional en materia eléctrica, que basta con hacer estos ajustes en las leyes secundarias para poder dar la certidumbre. Más que lo que se requiere desde el sector empresarial, consideramos desde Coparmex y de todo el sector que requerimos diálogo. Esto no quiere decir que se quiera quedar bien con el gobierno. Al contrario, lo que necesitamos es señalarle al gobierno lo que está bien, aplaudirle, pero también señalarle lo que está mal, y siempre con propuestas. Y esta es la unidad que hay en el sector empresarial, es decir, este consenso de que es importante tanto señalar lo que está bien como lo que está mal, pero más importante aún, esto que está mal, hacerlo con propuestas. Y en este sentido, en la reforma constitucional en materia eléctrica, la propuesta del sector empresarial es que no se requiere hacer una reforma constitucional, que basta hacerlo en las leyes secundarias, Luis. Finalmente, hay ya una invitación girada para el próximo 23 de febrero a Enrique Alba, el CEO de Iberdrola, a Marco Fuente, director general de Integren, Andrés Félix de Savi Energía, Pedro Ribeiro de la minera Autlán, si no me equivoco. ¿Qué esperan en esa reunión en particular? Sé que es un asunto de las empresas, pero desde el punto de vista de Coparmex, ¿ven positivo, no tanto, esta invitación en el Parlamento? ¿Qué nos dices? Nos parece que el diálogo debe de ser como se planteó al principio, es decir, que haya expertos, académicos, científicos, para poner sobre la mesa estos variables técnicas, tecnológicas, y también complementado con las posturas de los distintos sectores. Hemos participado los presidentes de organismos empresariales, que representamos a todas las empresas del país. Nos parece que no es necesario el que sea empresa por empresa, que se abra este diálogo, porque para eso existen las cámaras que los representan, o los organismos empresariales, en nuestro caso Coparmex como sindicato patronal, que representamos empresas de todos los sectores, incluyendo el sector eléctrico. Consideramos que es importante que haya diálogo, y que en este diálogo pues ya se tomen los elementos técnicos, tecnológicos, claro, que se requieren para pues tomar una decisión. No se debe de postergar mucho más, porque esto está generando incertidumbre, Luis. No hay peor cosa que no saber qué viene, ¿no? Si hay reglas claras, pues con eso se ajustan las inversiones, pero mientras se siga discutiendo, esto va deteniendo las inversiones. José Medina Mora, gracias por tomarme la llamada esta mañana. Es el presidente de Coparmex. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis.